Hola, un saludo a todos y como siempre bienvenidos a otro video de Solidify. En este video que estamos haciendo se va a resolver un ejercicio de física, específicamente de dinámica. Como pudieron ver en la imagen anterior, esto trata de dos bloques que están unidos entre sí por una cuerda que decidimos llamar A, y el segundo bloque, que es más grande, está unido a una cuerda B. Y resulta que los dos bloques son arrastrados porque se tira de la cuerda B. Entonces este primer bloque, que es más pequeño, tiene una masa de 8 kilogramos. Este bloque, que es más grande, tiene una masa de 16 kilogramos. Los dos bloques son arrastrados con una aceleración igual a 0,5 metros sobre segundos al cuadrado, que ese es un dato que nos dice el ejercicio. Y también nos indica que la superficie por la cual son arrastrados no tiene roce. ¿Sí? Se desprecia la fuerza de fricción, por lo que indica que el coeficiente de fricción es cero. A final de cuentas, el ejercicio nos solicita el valor de cada tensión, es decir, la fuerza de tensión que ejerce esta cuerda que está unida a los dos bloques, la cuerda A, y la fuerza de tensión que ejerce esta cuerda B sobre el bloque B, que es a la que está unida, pero al tirar de esta cuerda arrastra los dos bloques. Entonces, a continuación vamos a mostrar las interacciones de las fuerzas para cada uno de los bloques. Aquí está la interacción de la fuerza para cada una de las masas. Para la masa 2, que es la más pequeña, podemos ver que está el peso, que siempre va a apuntar hacia abajo porque está involucrada la gravedad. Aquí está la normal, que siempre está perpendicular a la superficie por la cual se mueve el objeto, el móvil, o en este caso la masa. Siempre está perpendicular, forma 90 grados con la superficie. Y acá, en relación a la masa 2, está la tensión. Siempre que se señala la tensión en una interacción de fuerzas, con un diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a ver más adelante, se coloca de manera de que parezca como si estuviese tirando la masa a la cual afecta. Y por ejemplo, si hablamos de la masa 2, acá la tensión la colocamos señalando hacia la derecha, es decir, como si estuviese tirando la masa 2. Esas serían las tres fuerzas que actúan sobre la masa 2. Y sobre la masa 1 vemos de igual forma el peso que actúa hacia abajo, la normal, que es perpendicular a la superficie por la cual se traslada la masa 1. Y acá podemos ver las dos tensiones, porque para la masa 1 se le une la tensión de la cuerda B y de la cuerda A. Entonces la cuerda A acá apunta hacia el lado contrario, como lo vimos en relación a la masa 2, porque es como si estuviese tirando la masa 1. Y acá el mismo concepto, pero para la tensión B. Se coloca señalando hacia la derecha, porque es como si estuviese tirando de la masa 1 hacia el lado derecho. Y de hecho el sentido del movimiento es hacia la derecha, es decir, si nosotros viésemos en tiempo real cómo se desarrolla el movimiento, estas dos masas se moverían hacia el lado derecho. Como comentario adicional, como ya vimos antes, se desprecia el coeficiente de roce del ejercicio. Eso quiere decir que no existe para este ejercicio, no se considera fuerza de fricción. Ahora lo que podemos hacer a continuación es comenzar el trabajo para saber lo que nos pide el ejercicio, que es el valor de cada tensión, de la tensión que ejerce la cuerda A y la cuerda B. Como podemos ver, este análisis sirve para saber por dónde iniciamos, porque para conocer la tensión que ejerce la cuerda A, tanto para la masa 1 como para la masa 2, tenemos que hacer un análisis para esta masa y luego un análisis para esta. Y para saber la tensión B, en el análisis de esta masa pudiésemos también descubrir el valor de B, porque también afecta a la masa 1. Entonces, a continuación vamos a estudiar o a aplicar un diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Ahora, para desarrollar un diagrama de cuerpo libre para la masa 2, debemos tener en cuenta dos cosas. La primera es que esta parte del ejercicio se desarrolla para poder plantear esta expresión, que es la que podemos utilizar para este tipo de ejercicio, porque esta es la que se relaciona a la segunda ley de Newton. Es F igual a masa por aceleración, fuerza igual a masa por aceleración. Que a modo de concepto, para que ustedes lo tengan claro, lo que intenta decir esta expresión es que a todo objeto que se le aplica una fuerza se acelera. O dicho en otras palabras, la fuerza
que se le aplica a un objeto es directamente proporcional a su masa y a la aceleración que este obtiene después de que se le aplicó la fuerza. Eso es lo que trata de decir esta expresión, a modo de concepto. Esta es la que usaremos para colocar de un lado del igual a las fuerzas que interactúan sobre la masa y sobre la masa del objeto, y del otro lado el valor de la masa y la aceleración que este va a tener. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esta expresión? Utilizando estos ejes coordenados, que es lo que pudiésemos llamar el diagrama de cuerpo libre, porque para plantear este diagrama lo que tenemos que hacer como primer paso es visualizar de que la masa a la que vamos a analizar, que en este caso es M2, se encuentra acá en el origen del plano cartesiano que tenemos acá, y colocamos las fuerzas que actúan sobre él. Como lo vimos previamente, sobre la masa 2 actúa una fuerza que va hacia abajo, viene haciendo el peso, una fuerza que va hacia arriba, que es la normal, que es la que les dije que siempre forma 90 grados con la superficie por donde se traslada el objeto, y hacia el lado, perdón, no es hacia el lado izquierdo, sino hacia el lado derecho, la tensión de la cuerda. Esas son las fuerzas que actúan sobre la masa 2. Entonces, para trasladar esta información a esta expresión, hacemos lo siguiente. Primero tenemos que hacer un análisis por eje. Un análisis de las fuerzas a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Y dependiendo de la dirección que tengan las fuerzas, los valores de la fuerza van a tener su respectivo signo. Vamos a ver. Primero acá comencemos con X, porque el movimiento de la masa se realiza en el plano horizontal. Eso quiere decir que se realiza a lo largo del eje X. Comencemos con el eje X. La carga de fuerzas, el eje X es igual a masa, ahí sería la masa 2, por la aceleración. Perfecto. Ahora vemos que la única fuerza que está en el eje horizontal es la tensión y apunta hacia el lado positivo de las X. Eso quiere decir que al sustituirlo en esta expresión se sustituye positivo. Como no hay más fuerza, colocamos igual masa 2 y la aceleración. La aceleración también va a tener un signo positivo. ¿Por qué? Porque, como vimos previamente, el sentido del movimiento es hacia el lado derecho, porque al final estas dos masas, que es la masa 2 y la masa 1, son arrastrados por una tensión que la desarrolla la cuerda B, y la cuerda B tira hacia el lado derecho. Eso quiere decir que las dos masas se trasladan hacia el lado derecho, y si se trasladan hacia el lado derecho, van hacia el lado positivo de las X. Es decir, nuestra orientación siempre va a ir en función del sentido de los ejes coordenados. Ahora bien, acá hay algo muy importante. Para explicar mejor cómo surge esto de saber qué signo lleva cada término de esta expresión, en este canal, por lo menos en el canal de YouTube y también en la página de Solidify, hay un video que se llama Criterios de signo de aceleración y fuerzas, donde yo explico a detalle cuáles son los dos criterios que uno puede utilizar en esta parte del ejercicio para seleccionar qué signo lleva cada término. Por si tienen dudas todavía en este paso o desean saber a detalle esa información, pueden acceder a ese video y ver la explicación más a detalles con ejemplo de cómo se determina el signo de la fuerza y de la aceleración, porque hay dos criterios para eso. Acá estamos aplicando un criterio que es en función del sentido de los ejes coordenados. Ahora seguimos. Ya acá podemos encontrar el valor de TA, porque conocemos la masa de 2 y la aceleración que también nos la da el ejercicio. Entonces podemos sustituir. Entonces sustituimos acá. Decimos tensión A es igual a la masa 2, y nosotros dijimos que la masa del ejercicio nos dio que la masa de 8 kilogramos y la aceleración es 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Eso quiere decir que al desarrollar la operación, eso se le saca la mitad del 8, sería 4. Tensión es igual a 4
Y si yo multiplico las unidades kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso se traduce a Newton, que es una unidad de fuerza. Entonces acá ya conocemos el valor de la primera tensión, la tensión de la cuerda A, la que mantiene unidad, el bloque 2 y el bloque 1. Ahora continuamos para desarrollar un diagrama de cuerpo libre sobre la masa 1. Seguimos con el ejercicio. Ahora aplicamos el diagrama de cuerpo libre a la masa 1. Previamente lo hicimos a la masa 2. Continuamos con la masa 1 aplicando lo mismo que ya vimos previamente. Acá tenemos los ejes coordenados, la ecuación que vamos a desarrollar. Ahora colocamos las fuerzas que vimos en la interacción de fuerzas para la masa 1. Recordemos que vimos fuerza que iba para arriba, que era la normal, fuerza normal. A la derecha iba la tensión B, a la izquierda iba la tensión A. Para la masa 1 y por último hacia abajo el peso. Con estas fuerzas en cada uno de los ejes coordenados podemos aplicar la ecuación relacionada a la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Colocamos acá sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Acá colocamos la masa 1 y la aceleración. Y comenzamos a sustituir bajo el mismo criterio que aplicamos en el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, guiándonos por el sentido de los ejes cartesianos. Entonces sobre el eje X en este caso hay dos fuerzas, TA y TB. Entonces TB la podemos sustituir positivo porque apunta hacia el lado positivo de las X. TB y menos TA porque TA apunta hacia el lado negativo de las X. Igual masa 1 por aceleración. Como ya no hay más fuerzas, acá podemos sustituir los distintos valores. Bueno, previamente, disculpen, habría que despejar porque de toda esta expresión conocemos la aceleración, la masa, la tensión A que la calculamos previamente y acá la única variable sería TB. Primero despejemos a TB. Igual 1 por A más TA. Ahora sí podemos sustituir los valores. Tenemos que la masa 1, 6 kilogramos por la aceleración que nos da el ejercicio son 0.5 metros sobre segundos al cuadrado más la tensión A que previamente nos dio 4 newton. Esta operación la podemos resolver. Si la realizamos, esto es sacarle la mitad, 16 sería 8 y 8 más 4, 12 newton. A kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton. El término que queda acá queda en newton y por eso se puede sumar con este que está acá. Este sería el valor de la tensión de la cuerda B. Esta es con la tensión que ala la cuerda B al bloque 1 o a la masa 1 y por ende arrastra las dos masas porque ya las dos están unidas por la cuerda A, como previamente pudimos ver. Ahora una cosa importante que no se los indiqué en el paso anterior del diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Con el análisis de fuerzas en el eje X se nos hizo suficiente para conseguir los valores que al final necesitamos para el ejercicio. Por ese motivo es que no realizamos, por eso es que en el paso anterior ni en este vamos a realizar sumatoria de fuerzas en el eje Y. A final de cuentas el movimiento es horizontal, es sobre un plano horizontal, eso quiere decir que la aceleración se desarrolla sobre el eje X. No hay movimientos en el eje Y, eso quiere decir que si aplicamos esta expresión,
las fuerzas van a estar igualadas a masa por la aceleración, pero la aceleración va a ser cero porque sobre el eje Y no hay no hay movimiento. Vamos a tener algo así. Si se los coloco acá de manera rápida, sumatoria de fuerzas en el eje Y sería la masa, que sería la misma masa, por ejemplo 1, pero acá en aceleración sería 0 y esto vale 0. Eso quiere decir que cuando yo coloque la sumatoria de fuerzas de Y va a estar igualada a 0. Y tiene sentido que así sea, porque cuando yo sustituya las dos fuerzas que aplican en Y, en este caso son la normal que apunta hacia arriba y el peso que apunta hacia abajo va a ser igual a 0, y eso quiere decir que la normal es igual al peso, y es la única conclusión que vamos a hallar con el análisis de fuerzas en Y. No nos aporta para los resultados que queremos. Hay otros ejercicios en donde el movimiento se realiza sobre un eje horizontal y de igual forma es necesario el análisis de las fuerzas en Y, porque hay variables que se pueden encontrar con los valores que se calculan a lo largo del eje Y, pero para este caso no. Entonces, para que estuviese claro por qué previamente no lo hice y por qué acá no lo hice, bueno, acá lo hice de modo demostrativo, pero no es necesario. O sea, ya previamente tuvimos la tensión de A y con ese valor pudimos calcular la tensión de B, para así poder continuar a la resolución final. Finalmente, logramos obtener lo siguiente. Acá en la resolución final les muestro de nuevo el dibujo inicial, ¿sí? El ejercicio inicial que se nos planteó, donde dos masas que son diferentes están unidas a una cuerda, están unidas por medio de una cuerda A y son arrastradas por una cuerda B. Logramos calcular que la tensión que aplica esta cuerda, que las mantiene unidas, es de 4 newton, y la cuerda que las arrastra a las dos aplica una tensión de 12 newton. Esta cuerda aplica esta fuerza para arrastrarlas a una aceleración, la cual nos indica el ejercicio, que es de 0,5, perdón. 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Este sería el resultado de la tensión de la cuerda B, y este sería el resultado de la tensión de 4 newton que se relaciona a la cuerda A. Ese serían los resultados del ejercicio. Muchas gracias como siempre y sería hasta la próxima.